Ahora tenemos con nosotros a la doctora Viviana Parra. La doctora es graduada de Medicina General de la Universidad del Valle, Medicina Interna y Reumatología en la Universidad de La Sabana, gastroenteróloga y endoscopista digestiva en la Universidad Javeriana. Tiene una formación en enfermedad inflamatoria intestinal en el Hospital Clínic de Barcelona, España. La doctora es miembro de PANCO, es líder del grupo joven de PANCO. Al momento se encuentra haciendo un fellow en ABD en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Para nosotros es un placer tenerte, Viviana, con nosotros. La doctora va a dar la charla de manifestaciones extraintestinales en enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, David, María, doctor Beitia como presidente de Panco, y quiero felicitar a CD y a este espectacular masterclass que están haciendo en enfermedad inflamatoria intestinal, la cual es una enfermedad que también está creciendo en Ecuador y que como Latinoamérica estamos todos unidos con Panco para mejorar el aprendizaje sobre esta enfermedad, detectar de manera más temprana sus complicaciones y así mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y este tema del que les voy a hablar es muy importante porque incluso nuestros pacientes pueden debutar primero con manifestaciones extraintestinales o presentarlas muchos meses antes del debut florido de los síntomas digestivos de la colitis ulcerativa o de la enfermedad de Crohn. Por tanto, aunque siempre hay que tener un grupo multidisciplinario con reumatología, dermatología, oftalmología, hepatología, nosotros somos los que dirigimos el tratamiento y debemos tener conocimiento de estas manifestaciones. Entonces, mi revisión la basé en estos 4 artículos que son muy buenos, que los invito a revisar. Es muy importante que sepan que recientemente se actualizaron las guías de la Organización Europea de Cronicolitis de Manifestaciones Extraintestinales. Y quiero empezar diciéndoles que cuando tenemos un paciente con manifestaciones extraintestinales es otro tipo de paciente. Es un paciente que tiene una enfermedad mucho más severa, que incluso puede llegar a ser más refractaria, porque a veces la manifestación extraintestinal va por un camino y el compromiso intestinal va para otro y nos toca iniciar tratamientos a veces diferentes para una manifestación y para el compromiso intestinal. E incluso algunas pueden llegar a tener riesgo de cáncer y complicaciones que pueden llevar a la muerte de un paciente. Estas manifestaciones pueden ser desde el 6% hasta cercano al 50% de nuestros pacientes. Y usted puede tener una en ese porcentaje, pero si usted tiene una, tiene mayor probabilidad de tener la segunda, la tercera o la cuarta. Y como vemos aquí en esta gráfica, hasta el 26% de nuestros pacientes pueden presentar primero una manifestación extraintestinal. Entonces acá también debemos concientizar a nuestros dermatólogos, reumatólogos, oftalmólogos, hepatólogos, que si presentan alguna de estas manifestaciones en la articulación, en la piel, en el ojo, en el hígado, deben preguntar de manera sistemática por síntomas digestivos. Quiero que vean aquí cómo las podemos clasificar de muchas maneras. La primera que quiero resaltar es que pueden existir manifestaciones que cursen al mismo tiempo de que el intestino está activo, ¿sí? Lo cual es un poco más fácil para nosotros porque estamos muy pendientes de ese paciente, porque está con diarrea, sangrado, dolor y puede ser más fácil detectar alguna otra manifestación. Usualmente las que más están asociadas a comprometerse en el mismo tiempo que el intestino son las artritis periféricas, el eritema nodoso, las úlceras orales y la epiescleritis. Pero también está el grupo de manifestaciones que se presentan independiente de la actividad intestinal. Entonces podemos tener el intestino perfecto en remisión, pero tener compromiso como espondiloartropatías, como por ejemplo, la colangitis esclerosante primaria se puede presentar con el intestino en remisión, pero también puede presentarse con el intestino activo. Entonces hay algunas como el pioderma, como por ejemplo la uveitis y la colangitis esclerosante que con o sin actividad intestinal pueden estar presentes.
Quiero que vean esta gráfica que es muy bonita del el nuevo artículo que salió de las guías de manifestaciones extraintestinales de la ECO, donde ellos las clasifican como las clásicas, que son las oculares, las orales, las articulares, las cutáneas, las manifestaciones asociadas, como son, por ejemplo, el compromiso pulmonar intersticial, el compromiso cardíaco, las que son complicaciones derivadas a la inflamación persistente, como son la enfermedad cardiovascular, como son la falla cardíaca, la fatiga, la anemia, eventos trombóticos o tromboembólicos, y los secundarios al tratamiento, porque las moléculas que nosotros colocamos también tienen eventos adversos y pueden causar pericarditis, pancreatitis o osteoporosis. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, hay algunas teorías que refieren claramente que hay componentes genéticos. Hemos visto que pacientes que tienen compromisos hepáticos tienen genes similares que se comparten también en uveitis, en sacroileitis, en pioderma, en espondiloartropatías. Pero en cuanto al por qué se presentan, hay unas hipótesis que refieren que cuando es dependiente de la actividad intestinal, ¿sí? O sea, el intestino está activo, esa barrera intestinal está alterada, hay una alteración en las uniones intercelulares, hay aumento de la permeabilidad, ¿sí? Hay una alteración en estas células de Glovet que producen la mucina, ¿sí? Hay antígenos bacterianos que pueden cruzar esa barrera y hacer mimetismo molecular con células ciliares del ojo, de la membrana sinovial, del hígado y generar una reacción de mimetismo molecular, un cross-reactivity, ¿ok? También podemos tener expresión de moléculas de adhesión ectópicas, ¿sí? Que se presentan en el intestino y que también se presentan, por ejemplo, en el ojo, en la piel o en la articulación. Entonces, cuando activamos la respuesta inflamatoria en el intestino, esa respuesta puede migrar y también ir a activar moléculas de adhesión en órganos aislados o en órganos más distantes. Hay translocación bacteriana, también por la vía enterohepática. Hay circulación de anticuerpos y hay tráfico de células T, ¿sí? Desde el intestino hacia órganos distantes. Pero ¿qué pasa cuando el intestino está tranquilo, está en remisión? Lo que sucede es que previamente, cuando el intestino tuvo, por ejemplo, una activación, hizo un cambio en el tono inflamatorio, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos células T, CD4 de memoria, que ya fueron activadas, por ejemplo, en una actividad intestinal previa, que a pesar de que el intestino esté bien ahora, con cualquier estrés fisiológico, una infección, una cirugía, por ejemplo, pueden activarse e ir a afectar órganos distantes, ¿sí? Hay cambios que se generan en la respuesta inmune y la disbiosis intestinal en estos pacientes también afecta disbiosis a nivel de la piel, a nivel de las vías aéreas, por ejemplo, ¿sí? A nivel articular, y todo esto se genera por procesos inflamatorios previos que permiten que luego, a pesar de que el intestino esté sin inflamación, se pueda generar actividad inflamatoria en otros órganos. Quiero empezar con las tres más importantes: las articulares, las oculares y las cutáneas. Las articulares pueden ser de varios tipos. Quiero que se les quede muy bien que pueden ser periféricas, o sea, en los miembros superiores o inferiores, o axiales en la columna. Cuando hablamos de periféricas podemos tener de dos tipos. La periférica tipo 1, que es pausia articular. ¿Qué significa esto? Que compromete menos de 5 articulaciones. Y usualmente le gusta las articulaciones medianas, como la rodilla, como lo podemos ver aquí, esta rodilla con sinovitis. El tobillo, que también tenemos un tobillo inflamado. Los codos, ¿sí? Y usualmente se presenta cuando el intestino está muy activo y mejora rápidamente cuando controlamos la actividad intestinal. Contrario con la artritis periférica tipo 2, que es poliarticular, o sea que afecta más de 5 articulaciones
Y a esta le gustan mucho las articulaciones pequeñitas, como las metacarpofalángicas, las interfalángicas, usualmente es un compromiso simétrico. Y cuando el intestino mejora, ellas pueden continuar con actividad inflamatoria. ¿Qué pasa con el compromiso axial, el de la columna? Es menos frecuente, pero puede llegar a ser más mórbido, una espondiloartropatía, afecta más a los hombres, puede haber incluso hasta 50% de sacroileitis asintomáticas en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y tips para cuando queramos evaluar este tipo de compromisos es preguntar si el paciente tiene dolor lumbar. Pero hay que preguntar cosas como, por ejemplo, ¿ese dolor lumbar es inflamatorio o es mecánico? Porque muchas personas tienen dolores mecánicos, ¿sí? Pero el dolor inflamatorio usualmente empeora con el reposo y mejora con el ejercicio o la actividad y puede despertar a un paciente de noche. Si un paciente tiene estas características o también tiene dolor glúteo intermitente, que es donde están las sacroiliacas, hay que idealmente hacer estudios para descartar un compromiso axial. Aquí podemos ver los estudios que en reumatología nosotros pedimos. Si usted nos envía al paciente al menos con una radiografía de sacroiliacas con intestino limpio, que es muy fácil de hacer, se lo agradecemos muchísimo, porque aquí podemos capturar pacientes ya con hallazgos crónicos en los cuales ustedes pueden ver que esta articulación está totalmente anquilosada, hay pérdida del espacio, hay esclerosis. Pero ojo, a pesar de que no veamos nada en la radiografía, si el paciente tiene enfermedad inflamatoria y tiene signos o síntomas que sugieran un compromiso axial, solicitamos una resonancia magnética de articulaciones sacroiliacas, en la cual, sin contraste, lo que vamos a querer ver en un STIR, que es la ventana en la que los reumatólogos vemos el edema de médula ósea. Ese es el punto crítico. Si hay edema de médula ósea, como lo vemos aquí, que es hiperintenso, significa que hay un compromiso axial. Usualmente las espondiloartropatías están asociadas a un alelo como es el HLA-B27, pero no siempre en enfermedad inflamatoria está asociado. Entonces es importante que sepan que podemos tener lo negativo y a pesar de eso tener la espondiloartropatía asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuándo más debemos sospechar una espondiloartropatía? No solamente cuando tengamos dolor articular o dolor lumbar. Hay que preguntarle al paciente por dedo en salchicha, eso se llama dactilitis. Aquí podemos observar una dactilitis que significa una tenosinovitis de todo el dedo. Vemos acá, por eso estos pacientes se tienen que desvestir, porque nos dicen muchas cosas los deditos, las uñas son muy importantes. Aquí quiero mostrarles cómo ellos tienen que ir sin esmalte. Idealmente hay que decirles que no usen esas uñas postizas permanentes porque pueden a uno hacerlo confundir. Usualmente el compromiso ungueal es muy asociado a espondiloartropatía psoriásica en enfermedad inflamatoria y se caracteriza por tener pitting, que son punticos como hoyuelos en las uñas, manchas en gotas de aceite. Esto no es un hongo y esto tampoco. Esto es onicorexis que es secundario al compromiso ungueal en esta espondiloartropatía. Y cuando vamos a evaluar qué hacemos cuando tenemos un compromiso articular periférico y axial con enfermedad inflamatoria, idealmente nosotros los gastroenterólogos somos los que mandamos la parada en el tratamiento, porque el reumatólogo, si solo se enfoca en el compromiso articular, usualmente va a empezar dosis más bajitas. Nuestras dosis de los biológicos son mucho más altas y de las pequeñas moléculas son mucho más altas en enfermedad inflamatoria que lo que usamos nosotros los reumatólogos. Entonces, por eso debemos tener la responsabilidad de iniciar una terapia que pueda servir para ambos compromisos. Entonces, para el compromiso periférico, la sulfasalacina y el metrotexate son excelentes opciones para el compromiso articular periférico, pero no sirven para el compromiso axial.
Al igual que los inhibidores de interleuquina 12-23 como el ustekinumab, los nuevos inhibidores de interleuquina 23 como son el risankizumab, el golimumab, sirven para el compromiso periférico, pero no para el axial. Si tenemos un compromiso axial, los medicamentos que nos sirven tanto para la enfermedad inflamatoria como para la espondiloartropatía axial son los anti-TNF y los inhibidores JAK, como el tofacitinib y el upadacitinib. Aquí vemos otro artículo muy bonito donde nos resume el tratamiento. Los anti-TNF son de base como el medicamento que más usamos en este tipo de manifestaciones. Y quiero hacer aquí un pequeño apunte sobre los AINES, porque los reumatólogos usamos mucho los AINES y los usamos por mucho tiempo, 6 meses, por ejemplo, en un paciente con espondiloartropatía. Entonces, sugerimos que idealmente no usar ciclos de AINES en el paciente con enfermedad inflamatoria porque puede confundirnos con erosiones úlceras por AINES o puede producir recaída de la enfermedad. Ya podemos tomar una decisión en conjunto con reuma si la enfermedad está en una remisión profunda y se requiere el AINE, de pronto usar inhibidores COSDOC selectivos por corto tiempo. Quiero que no olvidemos la osteoporosis. La osteoporosis no es solamente responsabilidad del reuma y del endocrino. ¿Por qué? Porque es responsable de aquel médico que use corticoides como nosotros. Los pacientes con colitis ulcerativa tienen hasta 67% de porcentajes de osteopenia y hasta 50% de porcentajes de osteoporosis. Y en enfermedad de Crohn también hasta el 55% de riesgo de osteopenia. ¿Por qué? Uno, la misma inflamación crónica aumenta el riesgo de osteoporosis. Si fuman, empeora el riesgo. Usualmente tenemos deficiencia de vitamina D. Y cuando tenemos resecciones intestinales, esto altera las áreas en las cuales se absorbe el calcio y la vitamina D a nivel intestinal. Entonces, hay que colocar siempre calcio más vitamina D cuando usemos corticoides, así sea dosis bajitas. Y cuando usamos corticoides a mayor dosis, ojo, que a veces necesitamos usar e iniciar antirresortivos, como son el bifosfonato, el alendronato, es fácil, barato, una vez a la semana que se toma, mientras use las dosis de corticoides a dosis altas. Entonces las guías dicen que cuando usted tenga un paciente que va a requerir más de 3 meses de corticoides, de más de 7,5 miligramos al día, ¿sí? O tiene antecedente de una fractura previa. En otras guías refieren cuando tienen corticoides de 20 a 30 miligramos día desde el inicio. Coloque un bifosfonato para disminuir el riesgo de corticoides. ¿Cuándo puede disminuir ese riesgo de osteoporosis? Usualmente el riesgo de fractura por osteoporosis disminuye luego de 9 a 15 meses después de haber suspendido el corticoide. Pasamos a las manifestaciones cutáneas, las cuales son las segundas más comunes. Y estas pueden ser específicas, reactivas o secundarias a medicamentos. En cuanto a las específicas, tenemos las más comunes y las que más estamos acostumbrados a ver, que son las fisuras, las fístulas perianales. Un paciente con enfermedad inflamatoria siempre se le tiene que examinar el ano, un ano raro, un ano fisurado permanentemente, con unos rebordes anales, con cicatrices. Esto nos habla de compromiso perianal. No olvidemos el Crohn metastásico, que es la misma característica histológica que tenemos en el intestino, pero en áreas distantes, sobre todo en áreas intertriginosas, orificios anatómicos, líneas interglúteas, ¿sí? Pueden ser placas eritematosas, violáceas, nódulos, úlceras. Por eso, cualquier lesión en la piel en un paciente con enfermedad inflamatoria, para mí, debe ser biopsiada idealmente, a menos de que sea muy típica, ¿sí? De su diagnóstico. Esto, por ejemplo, es una enfermedad de Crohn em, perianal, vulvar, con un Crohn metastásico. He tenido varios pacientes y la doctora Alicia también en Argentina ha tenido unos casos que los pacientes no consultan porque les da pena, piensan que es una enfermedad de transmisión sexual. Las mujeres usan, por ejemplo, corticoides tópicos, lo cual empeora todo el cuadro porque adelgaza la piel de la vagina y es literalmente una infiltración de granulomatosa a nivel de los labios mayores que puede producir un dolor intenso.
Podemos tener compromiso del Crohn oral, ¿sí? La boca es muy importante examinarla. Estos pacientes hacen mucha gingivitis, pueden hacer compromiso en empedrado a nivel de la boca, úlceras orales o infiltración granulomatosa de los labios. Pasamos también a mirar estas reactivas a la actividad intestinal, ¿sí? Una de las más importantes es el eritema nodoso, es una paniculitis septal sin vasculitis que usualmente se presenta en el área anterior pretibial, pero que puede dar en muchas cosas, en infecciones, en reacciones a drogas, en malignidad, usualmente mejora cuando controlamos el intestino. Esto es un paciente mío con unos nódulos que literalmente gritan cuando uno se los toca porque son supremamente dolorosos. El tratamiento es controlar el intestino inflamado. Podemos usar corticoides tópicos, analgésicos, pero a veces el caso es tan severo que nos toca colocar corticoides sistémicos o inmunosupresores. El pioderma gangrenoso puede estar hasta en un tercio de los pacientes que tienen pioderma presentarse con enfermedad inflamatoria intestinal. Se da más en el compromiso colónico por Crohn o en la colitis ulcerativa porque pues tiene un compromiso de todo el colon. Pueden empezar como una pústula, un nódulo, que luego, si usted va manipulándolo porque tienen efecto de patergia, ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted lo limpia, le hace debridamiento de la herida, genera trauma, esto aumenta el tamaño de la lesión. Y eso que usted ve ahí que le parece pus, pues no es pus, porque eso es una dermatosis neutrofílica. Y las dermatosis neutrofílicas pues son un acúmulo de neutrófilos que se ven como si fueran pus, pero eso no es infección, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta estas lesiones, si no está claro, tomar biopsias de los bordes, porque la idea es que empeoramos las lesiones cuando las manipulamos y tenemos esto que es algo muy desafiante, que es el pioderma periostomal, que a veces nos ha tocado. Tengo pacientes que ha tocado quitarle la ileostomía, ponérsela en otro lugar para tratar de cerrar esos piodermas periostomales tan severos y vuelven y recaen con otro pioderma en el otro sitio de la ostomía y pueden ser tan severos de necesitar esteroides endovenosos, anti-TNF, pero la ciclosporina también la usamos mucho los reumatólogos en el manejo del pioderma y la terapia biológica cuando son muy refractarios. Tenemos la piostomatitis vegetans y las úlceras aftosas orales, siempre hay que revisarlas. El síndrome de Sweet, todas estas que hemos hablado, usualmente el intestino se ve muy afectado en el síndrome de Sweet, que es otra dermatosis neutrofílica que se ve con múltiples lesiones vesiculares, sobre todo en tórax anterior, posterior. Son pápulas, nódulos, pueden llegar a progresar a vesículas, pero un paciente se ve muy, muy comprometido con fiebre, mialgias, artralgias, con la actividad intestinal muy, muy, muy activa. No olvidemos las vasculitis, ¿sí? Que pueden ser de pequeño, mediano o grande vaso. Usualmente es más común que veamos las vasculitis de pequeño vaso con estas lesiones petequiales en miembros inferiores, pero también podemos ver la poliarteritis nodosa. Y ojo con la enfermedad de Behcet. La enfermedad de Behcet puede estar al mismo tiempo que una enfermedad inflamatoria o puede confundir porque el Behcet intestinal le gusta mucho la válvula ileocecal, se parece mucho al compromiso de un Crohn ileocecal, da úlceras orales, pero el tip es que también da úlceras genitales y es muy asociado al alelo HLA-B51. Por último, tenemos las manifestaciones oculares, que se pueden dar hasta en el 11,8% y tienen una alta morbilidad porque pueden afectar la visión. Usualmente coexisten con otras manifestaciones extraintestinales y podemos tener de muchos tipos, desde escleritis, uveitis, retinales, pseudotumores de la órbita, papilitis y secundarias al tratamiento. Las más comunes son las que comprometen la esclera. Entonces, la escleritis o epiescleritis se puede presentar hasta en un 30%. La epiescleritis es la más benigna porque afecta la parte más superficial de la esclera. Usualmente la manejamos con AINES tópicos o esteroides tópicos, pero ya
La escleritis en sí es distinto. Epiescleritis es más superficial, escleritis puede llegar a ser más mórbida porque puede ser una escleritis nodular, necrotizante y generar huequitos en la esclera. Yo los invito a que siempre le digan al paciente si llega a tener ojo rojo, tómese una foto porque luego llegan a la consulta y no lo tienen. Revisémosle las escleras a los pacientes. No sé si han notado que hay pacientes que tienen coloraciones azuladas en la esclera. Eso significa que allí hubo un proceso inflamatorio que adelgazó la esclera y por eso es que se ve ese azul en lo que debería ser blanquito. La escleritis puede llegar a ser tan severa que necesitamos corticoides endovenosos, sistémicos y uso de inmunomoduladores y terapias biológicas para no perder la visión. La uveitis puede darse hasta en el 17%, podemos tener uveitis anteriores, medias o posteriores, el 30% pueden ser panuveitis, usualmente están muy asociados al compromiso articular axial, con sacroileitis y con la presencia de HLA-B27 positivo. El tratamiento de la uveitis, usualmente utilizamos corticoides tópicos y cicloplégicos por parte de los oftalmólogos. Y si son a repetición, si es panuveitis o si son muchos episodios, tanto bilaterales, debemos iniciar corticoides, inmunomoduladores, dentro de los cuales el metrotexate es de los que más usamos, o si no, los anti-TNF. Entonces acá les muestro un resumen de las terapias en las cuales, si usted no se acuerda, claramente el anti-TNF le pega a la articulación, al ojo y a la piel. Es uno de los tips que tenemos, pero ahora con los nuevos inhibidores JAK como tofa, upadacitinib, también tiene muy buena evidencia en psoriasis, en espondiloartropatía axial y periférica. Ya han comenzado a tener reportes para compromiso ocular inflamatorio y para pioderma, ¿sí? Incluso ahora ya hay estudios de cuando los medicamentos nos generan, por ejemplo, el lupus-like, como los anti-TNF, cuando usamos en colitis o en Crohn. El upadacitinib es una opción también para manejar el Crohn y la colitis y manejar el lupus-like. Y vienen muchas más moléculas, que es lo bueno, en el cual vamos a compartir el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal y de la manifestación extraintestinal. Entonces, los mensajes para llevar a casa es que no olviden que más del 50% de nuestros pacientes pueden hacer un compromiso en otro órgano diferente al intestino. Son más frecuentes cuando hay compromiso del colon. Las más frecuentes son las articulares, seguida de las cutáneas y las oculares. Nos identifican pacientes que tenemos que hacer un seguimiento mucho más estricto porque aumentan la morbimortalidad. Pueden presentarse independiente o dependiente de la actividad intestinal y no olviden desvestir su paciente para poder que no se les vayan a perder manifestaciones extraintestinales y definitivamente requieren un manejo multidisciplinario. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, los clientes? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Tienen pacientes que hayan tenido manifestaciones extraintestinales o alguna duda con los tratamientos? No, lo que te quería comentar, que me pareció, en primer lugar, brillante tu charla, súper clara, súper actualizada, eh, que bueno, ese caso que te mandé de lesión en la vulva, que además tenía agregada, aparte de los granulomas en la vulva, una hidrosadenitis, em, no respondió, sí respondió, pero hizo una reacción adversa al anti-TNF y entonces le dimos ustekinumab y está bien con ustekinumab. O sea, Sí, yo no sé también si tengo está una paciente publicado. así. Señora. No sé si está publicado, por eso te pregunto, pero me estabas respondiendo. Sí, nosotros tenemos un caso publicado, doctora, se lo puedo enviar, donde una paciente nos debutó, ya me llegó a mí por reumatología, no por gastro, porque todo lo que nadie sabe que tiene, entonces finalmente termina en reumato y la señora terminó en reumato porque nadie sabía que tenía en la vulva y decidimos hacerle una biopsia sin corticoide porque lo usaba muchísimo y eso transformaba las lesiones y ella debutó con un Crohn metastásico.
O sea, no había hecho síntomas intestinales. Nosotros le iniciamos anti-TNF, con lo cual no mejoró. Y luego, un año y medio después, hizo compromiso yeyuno y leal. Le iniciamos ustekinumab y le fue muy bien con el ustekinumab, doctora, también en este caso. ¿Alguna otra pregunta en el público? ¿Alguna duda con manifestaciones extraintestinales? Sí, y esto que no se usa en enfermedad inflamatoria intestinal, pero en realidad estuve leyendo porque yo tengo una polimialgia reumática, vi que los inhibidores de la interleuquina 6 se usan en la artritis reumatoidea. Sé que hay un biológico, pero no sé si hay alguna información que la una a la enfermedad inflamatoria intestinal. Usualmente los inhibidores de interleuquina 6, como son el tocilizumab, por ejemplo, doctora, que los usamos más en enfermedades autoinflamatorias, ¿sí? Sin embargo, recordemos que la enfermedad inflamatoria intestinal no es solamente autoinmune, ¿no? Hay unos componentes autoinflamatorios autoinmunes, pero los estudios con antiinterleuquina 6 no han mostrado mayores beneficios. Esto los usamos más en artritis reumatoide, en algunos pacientes que tienen vasculitis de grande vaso también, en enfermedad estil del adulto, es donde más se utilizan los antiinterleuquina 6. Viviana, muchísimas gracias por tu charla. Fabulosa, me encantó consulta. Sabemos de que muchos pacientes debutan con su manifestación extraintestinal antes que la misma o que la propia enfermedad inflamatoria. ¿En qué caso de los pacientes que son asintomáticos digestivos y debutan con una manifestación extraintestinal deberían ser sometidos a estudios endoscópicos para realizar un diagnóstico precoz a nivel de daño intestinal? Bueno, entonces, esto es algo que le enseño yo mucho a los dermas y a los reumas y a los oftalmólogos. Entonces, todo paciente que va con un compromiso ocular, articular o cutáneo inflamatorio, hay que hacer un interrogatorio dirigido a nivel intestinal, que a veces eso no se hace. Hay mucho paciente con síndrome intestino irritable que tiene uveitis, síndrome intestino irritable que tiene psoriasis, síndrome intestino irritable con espóndilo. Entonces, ante el mínimo síntoma digestivo que sea sospechoso, hay que llevar un paciente idealmente o a una toma de calprotectina fecal o a un estudio endoscópico. Entonces, patologías intestinales funcionales en un paciente con psoriasis, con uveitis, con artritis, esos pacientes siempre deben ser llevados a ileocolonoscopia, porque son pacientes distintos, son pacientes que de base por su patología ocular, articular o cutánea inflamatoria tienen riesgo de hacer enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, idealmente, siempre le digo, hagamos una calprotectina y si tiene la posibilidad de hacer una ileocolonoscopia sería lo mejor. Vivi, y en lo que respecta a vedolizumab, pues te cuento que tuvimos un paciente que nos hizo una falla terrible, una recaída terrible con infliximab y no había más y tenía unas artralgias horrorosas. Cuando tuvimos que ponerle vedolizumab por lo de colon, pero le fue también bastante bien en articulaciones. Él estaba incluso con metotrexate y la reumatóloga ya se lo descontinuó porque le fue muy bien con el vedo. Está perfecto. Mira, el hecho de que sea el vedolizumab una molécula de acción local, porque lo que hace es bloquear este paso de linfocitos a nivel de la barrera intestinal, no significa que no se deba dar en manifestaciones extraintestinales. Cuando usted tiene una manifestación extraintestinal claramente dependiente del compromiso intestinal, si usted controla el intestino con mesalazina, le va a servir para la artralgia, le va a servir para la artritis periférica, le va a servir para la escleritis, le va a servir para el eritema nodoso, y no es un biológico, es mesalazina, ¿sí? Entonces, el vedolizumab, al controlar el intestino, me va a controlar las manifestaciones extraintestinales dependientes de la enfermedad. Lo que no controla son el pioderma, la uveitis, la espondiloartropatía axial, porque son manifestaciones independientes de la actividad intestinal. Pero está muy bien. Y por ejemplo, si yo tengo un paciente que le va muy bien con vedolizumab y puede que de pronto el compromiso articular no resuelve totalmente, el metrotexate o la sulfasalacina es una excelente opción, porque no estoy asociando el inmunomodulador para el compromiso intestinal, lo estoy asociando es para el compromiso articular. Entonces,
Si yo tengo una uveitis, un solo episodio, o hago eritema nodoso a repetición que no mejora solo con el vedolizumab, o tengo estas artralgias periféricas, pues el metrotexato sulfasalacina está perfecto, no hay necesidad de cambiarle el vedo por otro biológico si yo puedo controlar la manifestación articular u ocular con un metrotexato con sulfasalacina. La idea es perderle el miedo al metrotexate. El metrotexate lo tenemos hace ya casi 80 años y es muy seguro si lo usamos y lo monitorizamos bien. Y empezar con dosis por encima de 15 miligramos, idealmente parenteral, subcutáneo, si el paciente está con actividad intestinal para que se pueda metabolizar bien y luego lo podemos pasar a oral cuando el intestino esté bien. Entonces, esa puede ser opciones para no tener que cambiar de terapia si el paciente va muy bien con vedo. Tenemos otra pregunta del público. Doctora, buenos días. Felicitándola por su magnífica charla. Quiero hacer una consulta. Un paciente que es derivado a nuestro servicio por reumatología, por síntomas digestivos, distensión, trastorno del hábito defecatorio, con diagnóstico de espondilitis anquilosante en tratamiento con sulfasalacina. Tiene estudios de calprotectina, con una calprotectina de 80 y una colonoscopía aparentemente normal, sin cambios macroscópicos y microscópicamente con un diagnóstico de una colitis crónica. En este tipo de pacientes, ¿cuál sería el abordaje por nosotros los gastroenterólogos? Es decir, tendríamos que mejorar ese tratamiento que está dando reumatología, a pesar de nosotros no tener ninguna evidencia que tal vez hay una enfermedad inflamatoria, o el seguimiento en ese tipo de pacientes, ¿cómo debería ser? ¿Cuándo deberíamos repetir tal vez una colonoscopía para ver si es que no hay algún cambio, sospechando de que este paciente a futuro podría tener tal vez un compromiso inflamatorio igual? Bueno, primero, excelente que la reumatóloga te lo haya enviado. Eso es lo que hay que hacer. Segundo, pues usualmente cuando hay espondiloartropatía axial, la sulfasalacina no sirve, la sulfasalacina sirve para la espondiloartropatía periférica. Tercero, si te lo manda la reuma con algún síntoma digestivo, está perfecto haberle hecho ileocolonoscopia. Si la ileocolonoscopia es normal macroscópicamente, ¿sí? Y la calprotectina es negativa, yo no me quedaría tranquila si este paciente persiste con síntomas digestivos que no son muy claros y además con espondiloartropatía confirmada. Yo le haría un estudio de intestino delgado, ¿sí? Para poder quedar tranquila, ¿sí? Incluso yo a veces hago, depende de lo que me quede más fácil, si hago una enteroresonancia y no veo nada, he capturado pacientes con compromiso mucoso con cápsula endoscópica de intestino delgado que no alcanza a generar cambios a nivel de la enteroresonancia. Entonces son pacientes que usted tiene que ser muy insistente porque puede tenerlo ahí empezando un cuadro. La calprotectina no es muy buena para el compromiso intestinal del intestino delgado, entonces no se confíe. Siempre haga un estudio de intestino delgado. Segundo, si ese paciente tiene a nivel de la histología compromiso inflamatorio, pero no macroscópico, puede ser una colitis linfocítica o puede ser una colitis colagenosa o sinofílica, que pues serían otro tipo de compromisos que no son enfermedad inflamatoria intestinal, donde los inmunomoduladores que usamos nos pueden ayudar. Pero en este caso yo te diría, a ese paciente yo le haría un estudio de intestino delgado antes de decir ahora que no tiene ningún compromiso. Yo no pondría ningún tratamiento porque tú no viste absolutamente nada en la ileocolonoscopia macroscópicamente. La calprotectina es negativa y lo que haría sería seguirlo en el tiempo al menos una vez cada 6 meses o una vez cada año con el gastroenterólogo, pues porque es un paciente que tiene síntomas digestivos. Hay que mirar si tiene compromiso funcional para tratar de tratárselo para que no nos confunda con una enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias. Listo. Bueno, doctora Viviana, te agradecemos mucho por la participación. Ha sido una charla maravillosa. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande y que siga tan exitoso este masterclass.